Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Desde octubre de 2023 estamos siendo testigos de las evidentes violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en la guerra en Gaza, lo que ha puesto de manifiesto las grandes limitaciones del sistema internacional para abordar de modo eficaz estas dramáticas situaciones. Gerra hori biztanleria zibilarekin gizentzen eta itsutzen ari da, eta bereziki Gazako haurrekin. Egoera humanitarioa izugarri tragikoa izaten ari da duela hilabete asko. Israel está empeñado en privar de cualquier derecho como refugiados a la población palestina. No permiten que los medios internacionales puedan contar lo que está sucediendo en la franja y atacan los convoys, las instalaciones y a cualquier persona que porte el logo o las siglas de UNRWA. Esan behar da, UNRWAko 220 lagun hil dituztela bombardaketak hasi zirenetik. Denak ari ziren zaharrei babesa ematen, haurrak elikatzen eta zaurituak zaintzen, Israelgo armadarentzat helburu bihurtu zirenean. Somos conscientes de lo que está sufriendo la población refugiada de Palestina, pero además la presión sobre UNRWA es cada vez mayor y aunque 5.000 de sus componentes continúan trabajando sin descanso en Gaza, se necesitan más recursos para seguir repartiendo comida y medicina mientras ellos continúan exigiendo el cese definitivo de los bombardeos. Batzargune Herri Elkarteak hitzaldi hau antolatu du Torrebilera kulturetxean. Barbara Ruizek UNRWAko Euskadiren ordezkaria da. Gurekin dago eta egungo egoeraren berri emango digu. Esta charla también quiere dar continuidad a la concentración que ayer tuvo lugar en el Ayuntamiento denunciando el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Bárbara es licenciada en Derecho y máster en Relaciones Internacionales y lleva ya 7 años como delegada de UNRWA en Euskadi. Hemos pensado que la duración de esta charla sea aproximadamente de 1h30, hasta las 8:30 aproximadamente. La primera hora escucharemos su exposición y en la siguiente media hora tendremos oportunidad de establecer un diálogo con ella, a poder ser ágil, y para ello pues tendremos, ya os explicaremos luego, como 2 opciones: una, utilizar el micrófono, y otra, poder hacerlo también por escrito. Pues sin más, os dejo con ella. Eskerrik asko, eta eskerrik asko etortzeagatik eta bereziki Batzargune Herri Elkarteari. Como ha dicho bien Henry, hemos planteado una charla de 1 hora, pero vamos a empezar con un pequeño vídeo que se proyectó en el Festival de Cine Invisible. Es un cortometraje basado en un poema de un autor o autora, no sé muy bien, palestina, que se llama Escribe mi nombre. Y luego ya daremos paso a la charla. Y para ello, y por las dificultades del directo, tenemos que mover la mesa para que se pueda ver en los subtítulos. Así que... Write my name on my leg, Mama. Write my name on my leg, Mama. Use the black permanent marker with the ink that doesn't bleed if it gets wet. The one that doesn't melt if it's exposed to heat. Write my name on my leg, Mama. Make the lines thick and clear. Add your special flourishes so I can take comfort in seeing my mama's handwriting when I go to sleep. Write my name on my leg, Mama.
and on the legs of my sisters and brothers. This way we will be known together. This way we will be known as your children. Write my name on my leg, Mama, and please write your name. And Baba's name on your legs too, so we will be remembered as a family. Write my name on my leg, Mama. Don't add any numbers, like when I was born or the arrest of our home. I don't want the world to list me as a number. I have a name and I am not a number. Write my name on my leg, Mama. When the bomb hits our house, when the walls crash our skulls and bones, our legs will tell our story, how there was nowhere for us to run. Bueno, pues después de este cortometraje que yo creo que es capaz de resumir en muy pocos minutos el sufrimiento por el que está atravesando la población civil de Gaza ahora mismo durante estos últimos 12 meses y como decían los créditos del final, desde el 48 en realidad, voy a abordar en menos de una hora, voy a intentar abordar lo que está sucediendo en Gaza desde octubre de 2023, también contando un poco lo que está pasando en Cisjordania y ahora mismo en Líbano. Y para empezar, para quienes no nos conocéis, a UNRWA somos la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Y llevamos presentes allí desde 1949. ¿Por qué? Porque hay una agencia humanitaria dedicada especialmente a la población refugiada de Palestina. Porque en esta época, entre el 46 y el 48, como consecuencia de la Primera Guerra Árabe-Israelí, más de 700.000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares, sus casas, sus aldeas, sus medios de vida y buscaron refugio en los territorios más cercanos. A esta población se le concedió el estatus de personas refugiadas. Es un estatus de muy larga duración, puesto que se transmite además a hijos, con lo cual ahora estamos ya en la cuarta generación, y de esos 720.000 originarios ahora son casi 6 millones de personas. Es una población que crece porque evidentemente pues, son familias y porque el estatus de personas refugiadas lo van a tener hasta que no se alcance una solución justa y definitiva a su situación.
UNRWA se crea precisamente en el 49 para dar asistencia básica a estas 720.000 personas. Se crea con la idea de responder a sus necesidades humanitarias por un periodo temporal de 3 años. ¿Qué es lo que ocurre? Y por eso estamos hoy aquí. Han pasado más de 75 años y todavía no se ha alcanzado una solución política, con lo cual UNRWA sigue funcionando. Cada 3 años la Asamblea General de las Naciones Unidas vota si continúa el mandato de UNRWA o no. Hasta la fecha siempre ha sido una mayoría la que ha optado por el sí, y eso explica que esta población tenga una agencia específica y no caiga bajo el mandato de ACNUR, por ejemplo, que probablemente lo conocéis todos, y sería la agencia que se dedica al resto de las personas refugiadas. ¿Y dónde están estas personas a las que atendemos? Pues este es el mapa de nuestra área de operaciones. Están en Líbano, Siria y Jordania y en territorio palestino ocupado. Esto es Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Este. ¿Por qué están en estas zonas? Bueno, pues porque a partir de ese desplazamiento originario del 48, pues cada familia se fue al territorio que tenía más cerca. Probablemente si vivían en lo que hoy es el norte de Israel, huyeran a Líbano, o la gente que estaba en otro punto huyera a Gaza o a Cisjordania. También depende de los lazos familiares que tuvieran en aquella época. Y esto explica el número de personas que hay en cada territorio y el número de campamentos. Son 58 en total campamentos de personas refugiadas de Palestina. La mayoría viven en estos campamentos, que originariamente eran tiendas de campaña, y con el paso de las décadas dieron lugar a construcciones. Normalmente ahora mismo ya están dentro de las propias ciudades. Son barrios bastante más humildes, que no pueden crecer horizontalmente, con lo cual crecen en vertical, y hay muy pocos espacios de ocio, de parque, porque no hay espacio para acoger tanta población. ¿Y qué es lo que hace UNRWA fundamentalmente para esta población? Bueno, pues nuestro programa más conocido es el educativo. Tenemos una red de 711 escuelas en las que estudian aproximadamente 550.000 estudiantes en todos estos territorios, y pues donde pueden estudiar educación elemental, que equivaldría a nuestra primaria y un pelín de secundaria, y posteriormente incorporarse al sistema público en el caso de que puedan. Digo en el caso de que puedan porque, por ejemplo, en el Líbano, como están discriminados, no tienen derecho a la educación. Este es nuestro programa más conocido. El siguiente es el de salud. Tenemos también clínicas de atención primaria donde se atienden unas 7 millones de consultas anuales, y en algunos casos también subvencionamos la atención secundaria o terciaria en aquellos lugares donde las familias no tienen acceso. Y por último tenemos servicios sociales, de los que se benefician las familias más vulnerables dentro de esta comunidad. Y además trabajamos mucho en emergencias porque es una región muy convulsa que atraviesa por muchas crisis humanitarias. Entonces tenemos preparados equipos para dar ayuda alimentaria, por ejemplo, para repartir kits de emergencia en caso de que haya una ofensiva, kits no alimentarios, mantas, colchones, y también para abrir nuestras instalaciones y convertirlas en refugio cuando así sea necesario. Y además resaltar que el personal de UNRWA, y esto es una característica también muy única de esta agencia, el 99% es palestino. El personal internacional es muy escaso. Esto explica, por un lado, que UNRWA tenga una gran implantación en el territorio, porque está allí presente desde hace décadas y muchas personas han trabajado para ella, y también explica que sea una fuente de empleo muy importante, ¿no? Especialmente en lugares como Gaza, donde el mercado laboral antes de octubre de 2023 era un mercado bastante colapsado. Y dicho esto, os preguntaréis, o igual no, pero yo me lo preguntaría, ¿qué hacemos en Euskadi, ¿no? ¿Qué pinta una delegación en Euskadi? Bueno, como otras agencias de Naciones Unidas, hay un comité a nivel estatal, como es el caso de UNICEF o de ACNUR, y en nuestro caso este comité desde 2006 tiene presencia en Euskadi, y lo que hacemos, además de movilizar fondos para mandar a estos programas en terreno,
son trabajos de educación y sensibilización. Y aquí os he traído pues, algunos ejemplos. Trabajamos mucho en centros educativos y institutos de secundaria, bachillerato y universidades alrededor de derechos humanos para dar a conocer la situación de esta población. Trabajamos a través de herramientas como pues, un vídeo de realidad virtual, en este caso, exposiciones. También publicamos pues, diferentes testimonios de mujeres palestinas, en este caso, que nos ayudan a dar a conocer su situación específica y también a romper los estereotipos que pesan sobre las mujeres árabes en general. También hemos trabajado a partir del cómic. Este cómic en específico habla de las mujeres refugiadas de Palestina en Líbano. También hemos hecho diferentes eventos con carne cruda y bueno, charlas de diferente índole. Ahora nos estamos centrando más en hablar de lo que está sucediendo en Gaza, pero hemos trabajado también mucho pues, el tema de estereotipos y rumores, también la crisis climática y los derechos ambientales, y un largo etcétera de actividades que podéis encontrar en nuestra web. Luego tendréis el enlace, lo pondré en la presentación, y ahí también os podéis descargar todas estas publicaciones y algunas más que comentaba que están bilingües y son gratuitas en descarga. Y con este breve resumen vuelvo a esta población, a la población refugiada de Palestina. Os decía, son casi 6 millones de personas que están viviendo, la mayoría en 58 campamentos. Estos son datos de nuestros programas que ya os he contado. Este es el educativo, salud y servicios sociales. Voy a pasar por encima porque voy a dar tantísimas cifras que tampoco quiero aburriros. Y en todos estos programas, como os decía, trabajan ahora mismo, son unos 33.000 trabajadores y trabajadoras de UNRWA, para que os hagáis una idea de la dimensión de la agencia. ¿Y qué es lo que está pasando en Gaza desde octubre? Bueno, como sabéis, ha transcurrido ya más de un año desde el inicio de esta ofensiva. Las familias están pasando un verdadero infierno en la tierra. Yo creo que se han superado todos los precedentes que existían en un conflicto de esta índole y lo que vemos es que es un año de deshumanización total de la población palestina y de un desprecio más absoluto al derecho internacional humanitario. Pero esto no empieza el 7 de octubre. La ocupación lleva décadas operando, la población refugiada de Palestina, os contaba, está desde el 48, y la situación humanitaria en Gaza antes de octubre ya era muy grave, porque el bloqueo, son más de 16 años de bloqueo, ha provocado un desdesarrollo económico de la franja tan grave que teníamos cifras antes del 7 de octubre tan terribles como un índice de desempleo de más del 50%, un 85% de la población dependiendo de la ayuda humanitaria. Y por poner un ejemplo que lo ilustra muy bien, antes de 2007, antes de que iniciara el bloqueo de Israel sobre Gaza, nosotros repartíamos alimentos a unas 12.000 personas. En octubre, justo antes del 7 de octubre, eran ya 1.200.000 personas. Y Gaza tiene 2,2 millones más o menos de población. Esto solo lo puede explicar el bloqueo. El bloqueo por tierra, mar y aire de Gaza lo que ha conducido es a un sistema socioeconómico totalmente colapsado y a una imposibilidad de salir adelante para las familias que se tienen que buscar la vida pues, de las maneras más creativas e imaginativas que pueden. El sector de la educación también estaba tocado porque no había suficientes escuelas para atender a toda la infancia, entonces se doblaban y hasta triplicaban turnos escolares, con aulas con una ratio de alumnado muy por encima de lo recomendable. El sistema de salud le pasaba a otro tanto, dado que el bloqueo impedía la importación de muchos medicamentos y muchos aparatos necesarios de salud, no se podía atender bien todas las enfermedades, especialmente enfermedades como el cáncer. El tratamiento era muy complicado de conseguir en Gaza. La escasez de electricidad y agua también conllevaba que las familias pues vivieran en penuria. Por poneros un ejemplo, había cortes de electricidad algunos días de hasta 8 horas y la disponibilidad de agua pues siempre había sido muy baja, ¿no? Se estimaba en 90 litros per cápita, que es uno de los ratios más bajos en la definición convencional de escasez de agua.
En todo este panorama llega el 7 de octubre. Bueno, sabemos que se producen los ataques de Hamas y otros grupos armados y inmediatamente Israel ordena una ofensiva, un sitio total sobre Gaza, un castigo colectivo que ya venía operando, como digo, desde que se inició el bloqueo, pero que durante los 15 días se transforma en un estado de sitio total porque no entra ni sale nadie ni nada de Gaza porque Israel lo prohíbe. Esto lo que lleva es pues a un uso de la ayuda humanitaria evidentemente interesado y que no se puede atender las necesidades de la población civil. En Gaza ha habido ya 8 grandes ofensivas. Esto significa que, por ejemplo, un chaval que tiene 18 años ha vivido 8 grandes ofensivas en las que probablemente han muerto familiares, compañeros de clase, amigos, ha visto destruido parte de la infraestructura que le rodea y probablemente, y esto es lo que veníamos encontrando en nuestras escuelas, tiene la salud mental ya muy afectada. Pero es que esta ofensiva supera todo lo que habíamos visto hasta ahora en varios niveles, en el número de personas asesinadas y heridas, en la destrucción brutal de vivienda e infraestructura, en el ataque sobre trabajadores y trabajadoras humanitarios, en el colapso del sistema de salud, como se ha asediado totalmente el sistema de salud, y en el grado de desplazamiento forzoso al que se ha sometido a la población. En este mapa podéis ver, más o menos, es el mapa de Gaza, veis que es un área muy pequeña, son apenas 365 kilómetros cuadrados donde habita, es más de 2.100.000 personas. Es una densidad de población muy alta en un territorio muy pequeño y ahora mismo esto sería la representación de cómo está Gaza. Los pasos, que son los redondeles que veis a lo largo de toda la valla perimetral, son los pasos por donde podría estar cruzando ayuda humanitaria. Estos pasos están cerrados, solo funciona ahora mismo el que hay ahí en el sur, el de Kerem Salom, pero no entra suficiente ayuda humanitaria en la cantidad que entraba antes del 7 de octubre. Además, todo el paso de ayuda humanitaria se somete a tales controles de seguridad que hace que sea totalmente ineficaz. Tiene que registrarse cada camión, es desviado desde Egipto hasta Israel, se registra cada camión, posteriormente se manda a Kerem Salom y ahí se vuelve a registrar y entra la ayuda. Todo esto en condiciones de inseguridad, dado los bombardeos y con un colapso del orden civil ahora mismo tremendo. Esto explica, entre otras cosas, que ahora mismo no podamos estar llegando a toda la población civil como nos gustaría. Y es especialmente escalofriante lo que está pasando estas últimas semanas en el norte. Aquí os traigo un ejemplo de cómo la población se está despidiendo en redes sociales. En el norte de Gaza, desde el 30 de septiembre, está totalmente cerrado, no entra ningún convoy de ayuda humanitaria y ha empezado una última operación terrestre. Están sometidos ahora mismo a bombardeos constantes y también a una operación terrestre en la que se está haciendo detenciones masivas de población y se está obligando otra vez a desplazarse a gran parte de la población. Son unas 400.000 personas atrapadas, muchos no se quieren mover porque saben que no es seguro el camino. Esto es algo repetitivo durante estos últimos 12 meses. Y el desastre sabemos que está siendo terrible porque es donde menos ayuda humanitaria ha entrado desde el principio, lo cual quiere decir que es donde más índices de desnutrición hay y donde menos cobertura de salud hay. Estos últimos días, si habéis seguido un poco las redes sociales, se ha sitiado totalmente el hospital indonesio que está en el campo de refugiados de Jabalia, que es el más grande de Gaza, en el norte. Y se ha imposibilitado que trabaje para atender a todos los heridos que estaban llegando. Esto no es nuevo, es lo que ha pasado los últimos 12 meses. Lo que ocurre es que el norte sabemos que es donde más afectación está habiendo y donde probablemente cuando esto termine, pues mayores vulneraciones de derechos humanos podamos verificar. Os decía que esta ofensiva no tiene precedentes, primero por el número de personas asesinadas, y aquí voy a dar muchísimas cifras. Realmente ojalá pudiéramos dar los nombres. Tardaríamos días en recitar todos los nombres de las personas asesinadas, de las que sabemos el nombre, porque muchas todavía están bajo los escombros. A día de hoy hablamos de
de más de 42.000 personas asesinadas, de ellas casi 12.000 niños y niñas, y de más de 98.000, son ya, creo que son 99.000, personas heridas. Esto que se conozca, repito, porque sabemos que bajo los escombros hay familias enteras que no han podido dar parte, porque esto se basa en el número que las familias van dando parte y recoge el Ministerio de Salud de Gaza. Con lo cual probablemente sean muchas más de las que estamos registrando las agencias humanitarias. De todas estas personas, sabemos que al menos 986 son personas que trabajan en el sistema de salud, médicas, enfermeras, paramédicos, conductores de ambulancias, y este es personal que debería ser protegido bajo derecho internacional humanitario en tiempos de conflicto, precisamente por el papel clave que tienen en garantizar la supervivencia de la población. No obstante, están siendo directamente atacados. Lo mismo ha ocurrido con personal de Naciones Unidas. A día de hoy ya son 231 trabajadores, colegas de UNRWA asesinados. Nunca en la historia de Naciones Unidas habían muerto tantos trabajadores. Y además 168 periodistas. Desde el 7 de octubre no se permite el paso de la prensa internacional en Gaza. Se cerró totalmente a los medios internacionales, con lo cual todo lo que nos llega es del increíble e incesante trabajo que periodistas palestinos están haciendo para documentar lo que ocurre. Cada vez más complicado de hacer, porque son directamente señalados por ello. Y bueno, porque también tienen muchas dificultades para acceder a Internet. Por ejemplo, ahora mismo en el norte está cortado el acceso a Internet, entonces no pueden muchos publicar sus noticias. Pero digo que es un valiente trabajo porque gracias a ellas y ellos sabemos lo que ha estado pasando estos 12 meses. Evidentemente debería entrar la prensa internacional y debería permitirse, pero bueno, también el que no se permita nos deja bastante claro que el gobierno israelí no quiere testigos de lo que está sucediendo. Hablaba también de la destrucción de infraestructura. Ahora mismo sabemos que más del 66% de la infraestructura ha sido destruida y según un informe que hacía el Banco Mundial ya en marzo, el costo estimado de los daños a esta infraestructura serían unos 18.500 millones de dólares, que equivale al 97% del Producto Interior Bruto combinado de Cisjordania y Gaza. Esta infraestructura destruida no es solo infraestructura civil, con la importancia que tiene, son barrios residenciales, son iglesias, son mezquitas, son edificios históricos, museos. Todo aquello que es huella de la memoria de la comunidad palestina en Gaza está siendo destruido. Y también son cifras de hace unos meses, pero se calcula que unas 26 millones de toneladas de escombros van a tener que ser limpiadas, cosa que probablemente se tarde décadas en hacer. El nivel de desplazamiento forzoso también es tremendo. El 89% de Gaza ha sido puesto bajo órdenes de evacuación. Así las ha llamado el gobierno israelí desde el comienzo. Así no las queremos llamar, porque el sustantivo evacuación significa que llevas a una persona a un lugar seguro porque está bajo algún peligro. Pero esto nunca ha sido así. La población se le ha ordenado a dejar sus casas y por los caminos que han tenido que transitar han sido atacados, y cuando han llegado a zonas designadas supuestamente seguras por el ejército israelí también han sido atacados. Esto es desplazamiento forzoso y esto es un crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario. Ahora mismo hay familias que se han tenido que desplazar hasta 10 veces. Esto supone para ellas una tragedia. ¿Por qué? Porque en cada sucesivo desplazamiento van perdiendo los pocos enseres que les quedaban, porque en cada sucesivo desplazamiento también pierden los pocos lazos sociales comunitarios que van haciendo en aquellos lugares donde consigan refugio, y también porque cada vez es más difícil para las agencias humanitarias como UNRWA llegar a ellos. Gran parte de la población, casi 2 millones, se han refugiado en instalaciones de UNRWA, como esta escuela atacada, otra imagen de una escuela atacada. Pero si se tienen que mover constantemente, en el momento en que llegan a nuestros refugios y les registramos y al día siguiente tienen que salir, otra vez se hace complicadísimo garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Además, todos estos ciclos de desplazamiento han llevado a que ahora mismo se calcule, y la cifra sabemos que está muy por debajo de la realidad,
UNICEF calcula que hay 17.000 niños separados de sus familias, que se han perdido por el camino. Está siendo tremendamente complicado habilitar espacios de atención a estos niños y niñas y sobre todo de reagrupación, porque no hay manera de comunicarse, no sabemos dónde están sus familias, si es que todavía están. Y además, como decía, a los lugares a los que acceden, por un lado están nuestras escuelas y otras instalaciones que han sido atacadas, y por otro lado están este tipo de campamentos improvisados de tiendas de campaña y plásticos, incluso escombros, donde se están refugiando. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora la mayoría de la población que está en esta situación está en la zona de Al-Mawasi, que el gobierno israelí ha designado como segura y como zona humanitaria, sin que ninguna agencia haya dado su acuerdo, ¿no?, a esta denominación. Están completamente hacinados, como veis están muy cerca del mar, expuestos a las mareas y también atacados. También se ha atacado estas estructuras improvisadas de tiendas de campaña. Con lo cual esto está llevando al siguiente dato, que es la propagación de las enfermedades. ¿Por qué? Por un lado se explica por este hacinamiento de la población. Aquí tenéis una escuela de UNRWA, por ejemplo, pero también se explica por el colapso del sistema sanitario. Tenemos como dos factores que auguran lo peor, ¿no?, en términos de cobertura sanitaria. Por un lado es población que está viviendo en unas circunstancias en las que no tienen garantizado el acceso al agua, en el que las aguas residuales se acumulan y la basura, y en el que viven hacinados. Esto sabemos que es caldo de cultivo para la aparición de diarreas, hepatitis, piojos, enfermedades respiratorias y un largo etcétera. Pero además tenemos hospitales que han sido atacados desde el inicio y que no pueden trabajar por dar la cobertura que necesitaría la población, bien sea herida en un bombardeo o bien tenga algún otro tipo de enfermedad. Pensemos en pacientes anteriores, enfermos de cáncer, con diabetes. Todas esas personas no pueden ahora mismo ser atendidas, con lo cual, cuando esto termine y se pueda contabilizar realmente el número de personas asesinadas, va a ser mucho más alto porque hay gente que va a morir por esas enfermedades. ¿Qué es lo que ha pasado con el sistema sanitario? El ejército israelí ha mantenido un patrón sistemático desde el inicio de la ofensiva de ataque contra los hospitales. Primeramente se bombardeaban, posteriormente se asediaban. Han estado casi todos rodeados del ejército durante semanas, se cortaban todos los suministros y el acceso a los hospitales, con lo cual se ponía en peligro la vida de los pacientes y de los trabajadores, y posteriormente se vaciaban de heridos, de aquellos heridos que podían salir por su propio pie. Los que no podían se han tenido que dejar atrás. Esto ha llevado a escenas dantescas cuando se ha podido volver. Creo que las más terribles, las de niños que han tenido que ser abandonados en incubadoras. Posteriormente, mucho de este personal sanitario y también pacientes han sido detenidos, internados en centros de detención en Israel, y todos los testigos que posteriormente han podido regresar hablan de torturas y de malos tratos, y también se habla de ejecuciones. Digo se habla porque no lo hemos podido verificar, pero se han encontrado fosas comunes en varios de los hospitales. En los patios internos de los hospitales se han encontrado fosas comunes. Ahora mismo hay 17 hospitales que funcionan parcialmente y 19 fuera de servicio, pero estos que funcionan parcialmente están colapsados porque no hay suficientes medicamentos, no hay equipamiento básico ni recursos humanos. Se llevan realizando amputaciones y cesáreas sin anestesia desde hace meses. De hecho, el nivel de amputaciones, especialmente en infancia, creo que sobrepasa de cualquier conflicto. Por supuesto, Israel no deja que entren medicamentos contra el cáncer, no deja que entren algo tan simple y que salva vidas como una tijera quirúrgica, no ha dejado que entre kits materno-infantiles para garantizar la cobertura de mujeres embarazadas o mujeres lactantes, y toda esta falta de atención médica, como digo, unida a estas condiciones de vida, pues sabemos que va a llevar cada vez a algo peor. La inseguridad alimentaria es algo que también ha estado creciendo en los últimos meses. Ahora mismo el último estudio que se ha hecho
clasifica que el 96% de la población está entrando ya en fase 5 de una clasificación que tiene Naciones Unidas, que es la fase catastrófica. Todavía no se ha declarado la hambruna, pero sabemos que está llegando. Los casos de desnutrición aguda se han triplicado, son ya 10 veces más altos que antes del 7 de octubre. Esto incluye a unos 50.000 niños y niñas desnutridos. Y el agua, otro tanto de lo mismo, se está utilizando como arma de guerra, es decir, que la población está consumiendo agua contaminada, se están atacando los pozos directamente. Y es muy complicado que toda la población vea asegurado la necesidad de agua potable y de agua no potable también para mantener su higiene personal. Esto comentaba antes que no es nuevo en el sentido de que en Gaza ya antes del 7 de octubre el 96% del acuífero, que era la principal fuente de agua, estaba contaminado, entre otras cosas por las constantes ofensivas. Pero claro, ahora esto se ha magnificado y calculamos que ahora mismo, por ejemplo, el 83% de los pozos no están operativos. UNRWA, que tiene pozos en sus refugios, está trabajando por arreglarlos cada vez que se estropean, también otros pozos, pero es muy difícil actuar al ritmo de lo que sucede. Y en cuanto a toneladas de residuos, pues sabemos que son ya 400.000 toneladas aproximadamente las que se están acumulando en todo Gaza. Y esto evidentemente provoca no solo riesgos para la salud, sino también para el medio ambiente. La destrucción del medio ambiente es otra de las grandes víctimas de lo que está sucediendo. ¿Y qué ocurre con el sistema educativo? Bueno, hasta octubre de 2023 prácticamente la mitad de los niños y niñas de Gaza atendía escuelas de UNRWA y la otra mitad escuelas oficiales. Estos 600.000 niños y niñas ahora mismo evidentemente no van a clase desde octubre y han perdido un año escolar, aunque diversos estudios ya calculan que va a ser una pérdida de 5 años si tenemos en cuenta el impacto de la ofensiva y el impacto que ya arrastraban de la anterior ofensiva de 2021 y los efectos de la pandemia. Las escuelas además están siendo atacadas, se refugia población pero no por ello se respetan. Y los niños y niñas son los más afectados en tanto que, bueno, pues, evidentemente no pueden gestionar lo que están viviendo y porque además no tienen un minuto de respiro, ¿no? Muchos se dedican a buscar comida, a buscar agua para las familias y no pueden ni por un segundo jugar a ser niños. Os decía que la ayuda humanitaria es atacada. Esto es un ejemplo de un convoy de UNRWA atacado por un francotirador. Y esto es la cotidianidad. No hay nada seguro ahora mismo. Aunque debería serlo, no lo hay. Las escuelas, como veis, son atacadas y también la población que se refugia es ordenada a salir. Y esto también tiene un impacto de género muy profundo. Sabemos, no es nuevo, que en la mayoría, si no en todos los conflictos, pues todas las normas patriarcales se exacerban. Es decir, que las mujeres más que nunca se tienen que ocupar del cuidado de los más pequeños y los mayores. Las familias palestinas son familias extensas, con lo cual esta carga es muy fuerte para todas las mujeres. Sabemos también, porque ellas nos lo cuentan, que son las primeras que dejan de comer para alimentar a las familias y que también todos estos ciclos de desplazamiento ponen en riesgo su seguridad. Ha habido muchos testimonios de mujeres que han sido agredidas sexualmente por el ejército israelí y también detenidas, y después de las detenciones han hablado de agresiones y abusos sexuales. ¿Y qué es lo que pasa en estos refugios en los que están completamente hacinadas? Pues evidentemente que no pueden, por ejemplo, tener algo tan básico como su salud menstrual asegurada. No tienen acceso a duchas ni a baños en condiciones. La mayoría se han rapado el pelo para evitar los piojos y la mayoría también nos dicen que evitan beber agua cuando pueden para no tener que ir al baño. En nuestras escuelas hablamos de que hay unas 500 personas compartiendo un solo baño
para que os hagáis una idea de lo complicado, ¿no? de la situación. Hay unas 50.000 mujeres embarazadas ahora en Gaza, que son las lactantes también, que están en riesgo más alto de malnutrición, porque necesitan más nutrición, porque dejan de comer para dar de comer a sus hijos, y las lactantes, pues evidentemente porque no pueden producir leche, dado que no están comiendo lo suficiente, y no se permite la entrada de leche de fórmula. Por ello sabemos que las tasas de mortalidad materna y neonatal, que eran relativamente bajas antes de octubre, probablemente se revierta con estos 12 meses más de un siglo de progreso. Aquí tenéis un ejemplo de un centro sanitario de UNRWA, el antes y el después, pero bueno, también si buceáis un poco en las redes veréis también los hospitales cómo han quedado. Y en todo esto, como os decía, la ayuda humanitaria ha sido utilizada como un arma de guerra. Os he puesto muchos ejemplos de lo que no está llegando. Antes del 7 de octubre entraban en Gaza 500 camiones diarios al día de ayuda. Pero es que además antes del 7 de octubre había tiendas, había un sistema productivo lastrado, pero existía, había una producción agrícola, había cierta pesca, pero ahora no hay nada de eso. Y en la mejor de las veces han entrado, para que os hagáis una idea, en septiembre una media de 5 camiones por día. Esto en septiembre, en octubre está siendo menor. Ahora, cuando sabemos que las necesidades son aún más grandes. Es esto lo que está provocando que no podamos atender a la población civil. El gobierno israelí alega que Naciones Unidas es muy ineficaz, que los organismos internacionales son muy ineficaces, que no consiguen meter todo. La verdad no es esa. La verdad es que hay hileras de camiones esperando entrar, pero el proceso es tan ineficaz, es tan poco seguro, se bombardean los convoyes, que no podemos llegar a toda la población. Esa es la realidad, y además no se permite entrar todo lo que es necesario. Con todo, ¿qué estamos haciendo allí? Bueno, desde el 7 de octubre UNRWA, os decía antes, ¿no? Trabajamos para las personas refugiadas de Palestina. En este caso estamos trabajando para toda la población civil, sea refugiada o no refugiada. Y UNRWA es la columna vertebral de la distribución de esta ayuda. ¿Por qué? Dado que estamos presentes desde 1949, tenemos una capacidad logística y trabajadores que no tiene otra agencia. Tenemos nuestros propios camiones, las instalaciones, tenemos unos 13.000 trabajadores, 5.000 de ellos en activo, y esto explica que no solo estemos atendiendo a esta población que se refugia en nuestras instalaciones, también coordinamos esa entrada de camiones, también ayudamos en la distribución de agua o en la distribución de otra ayuda que otras agencias están intentando meter. Un ejemplo de esto sería la vacunación contra la polio. No sé si habéis visto que en septiembre se realizó con éxito la primera ronda de vacuna contra la polio en niños y niñas. Esto se hizo colaborando la Organización Mundial de Salud, UNICEF y UNRWA. Pero los enfermeros y enfermeras que ponían la vacuna eran de UNRWA, precisamente por esto de lo que os hablaba, por la enorme cantidad de trabajadores. Ahora mismo estamos trabajando en la segunda ronda contra la polio, y esperemos que concluya con éxito, aunque es muy difícil en las condiciones de inseguridad en las que se está dando. La aparición de la polio es un ejemplo de lo que está pasando. En 25 años no había habido ni un solo caso, y en 12 meses ha aparecido la polio. ¿Por qué? Porque estas condiciones de vida hacen que aparezcan este tipo de virus. Lo siguiente que estamos haciendo es repartir, os decía, ayuda alimentaria, atención en salud. Vamos ya a casi 6 millones de consultas, hemos repartido casi 5 millones de litros de agua y más de 3 millones de bolsas de harina. También tenemos equipos de psicólogos y psicólogas haciendo atención psicosocial y trabajando en educación en emergencias. Esto de educación en emergencias es un programa que ya hemos puesto en marcha otras veces, que lo que trata de conseguir es que, si bien los niños y niñas no pueden tener acceso al aprendizaje, sí podemos tratar de que no desconecten del todo. ¿Cómo? Con actividades artísticas, actividades deportivas, actividades psicosociales que les ayuden por un lado a ser niños durante una hora, y por otro lado a introducir ciertos contenidos que les hagan recuperar o al menos recobrar ese aprendizaje que ya tenían. Y por último, la recogida de información.
¿Por qué hablo de recogida de información? Porque UNRWA documenta todo lo que está sucediendo, todos los datos a los que tiene acceso. Y estos datos son muy importantes no solo para, pues para nuestro trabajo en ayuda humanitaria, son también muy importantes para otros sistemas dentro de Naciones Unidas que se pueden accionar ante lo que está sucediendo. Y un ejemplo sería la demanda de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia, en el que la mayor parte de las evidencias que citaban esta demanda a Sudáfrica venían de UNRWA, con lo cual es también un rol muy importante. Y ahora me voy a trasladar un poco a Cisjordania. Cisjordania no está recibiendo tanta atención mediática, lamentablemente, pero lo que está sucediendo allí también es muy grave desde octubre. Ya lo era desde hace años, allí también la ocupación tiene décadas. Pero 2023 fue un año especialmente sangriento, fue el año más mortífero para los palestinos que viven en Cisjordania. Y desde el 7 de octubre sabemos ya que tenemos por lo menos, creo que más de 900 personas asesinadas, incluidos más de 200 niños y niñas. Se han intensificado las incursiones militares en campamentos de personas refugiadas de Palestina, se ha intensificado la violencia colona, y también se ha intensificado toda la política de construcción de asentamientos. En Cisjordania, una de las grandes vulneraciones de la población palestina es el desplazamiento. Se les despoja de sus casas con el objetivo de construir asentamientos de población colona. Esto es algo que sucede constantemente, pero que ahora se ha intensificado muchísimo, aprovechando que los ojos están puestos en Gaza y esto evidentemente pues, representa la pérdida de hogares, de empleo y de medios de vida para la población. Además sabéis que en Cisjordania opera un sistema de controles militares durísimo, hay un muro declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia, pero además hay controles militares, checkpoints y controles aleatorios que operan constantemente y que hacen que la vida de una persona palestina sea muy complicada, probablemente para recorrer un trayecto que para nosotros podría ser de media hora, tengan que emplear horas, simplemente por tener que pasar por estos controles en los que muchas veces son detenidos y también asaltados. Esto desde octubre se ha intensificado de tal manera que la población apenas puede moverse y esto está afectando a sus medios de vida, mucha gente ha perdido el empleo. Entonces sabemos que los índices de pobreza también van a aumentar. Un ejemplo que traigo aquí es la recogida de la oliva. La aceituna es un medio de vida fundamental para muchas familias palestinas en Cisjordania. Siempre se ha atacado, pero ahora se está atacando más si cabe, atacando, quemando olivos y atacando a las agricultoras y agricultores cuando van a recoger la oliva. Y por terminar rápidamente me voy a ir al Líbano. La situación humanitaria se está agravando en las últimas semanas, lo estaréis siguiendo porque ahora la cobertura mediática está centrada especialmente en Líbano. Los ataques aéreos han alcanzado a muchísimas zonas del país, incluido Beirut, la capital, y también algunos campamentos de personas refugiadas de Palestina. Aquí veis la afectación, este mapa es de la semana pasada, especialmente es en el sur, de donde se ha desplazado casi toda la población hacia la zona media o norte, y mucha también está cruzando a Siria, que como veis es el país vecino. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues todo parece indicar que está siguiendo Israel el mismo patrón que en Gaza. Desplazamiento forzoso de la población, ataque también sobre el sistema sanitario y bombardeos indiscriminados. Ahora mismo hay por lo menos, creo que eran 90.000 personas, si no me equivoco, 900.000 personas desplazadas internamente y más de 200.000, casi 300.000 han huido ya a Siria. De estas sabemos que hay 20.000 palestinas, refugiadas de Palestina en Líbano, que han huido de los 3 campamentos que teníamos en el sur y muchas de ellas también están huyendo a Siria. ¿Cuál es la respuesta de UNRWA? Pues algo similar dentro de la magnitud de lo que sucede, que no es la misma, a lo que hacemos en Gaza. Hemos habilitado 11 refugios en nuestros campamentos
donde se registran las personas que llegan, se les da ayuda alimentaria y para los niños y niñas se hacen actividades pues, psicoeducativas. Además también estamos repartiendo kits de emergencia y habilitando en la medida de nuestras posibilidades transporte de emergencia a las personas que están cruzando a Siria, a las personas refugiadas de Palestina que están cruzando a Siria. Los refugios los hemos habilitado para todas las personas, independientemente de su origen. Esto también es importante porque Líbano acoge, creo que es el país del mundo que más población refugiada per cápita acoge. Hay muchísima población refugiada de Siria, de Irak, de todo Oriente Medio. Y bueno, en cuanto al paso que están haciendo a Siria, nos preocupa enormemente porque Siria tampoco está en una situación buena, que se diga. La guerra tiene menos intensidad, pero sigue en algunas zonas y hay unos índices de pobreza muy altos. Con lo cual, dar cobertura a toda esta población que está llegando pues está muy por encima de nuestras posibilidades. Y bueno, dicho esto y antes de terminar, pues invitaros a que si os interesa saber lo que está ocurriendo en Gaza, tenemos una newsletter a la que os podéis suscribir a través de este enlace. Si buscáis en unrwa.es os va a salir también. Además tenemos un programa de personas socias donde se puede hacer aportaciones puntuales o periódicas, dependiendo de la emergencia que queráis apoyar. Y bueno, por supuesto invitaros a actividades que organicemos, a seguir las movilizaciones en la calle, a seguir exigiendo que esto cese, que haya un alto el fuego y a seguir exigiendo también bueno, responsabilidades dado el flagrante incumplimiento del derecho internacional, que no es baladí. El hecho de que se esté vulnerando de esta manera las normas de las que la comunidad internacional se ha dotado para que las guerras, dentro de lo terribles que son, haya ciertos comportamientos y que se esté vulnerando de esta manera, como digo, sin que haya consecuencias, es permitir una excepción que sienta un precedente para el futuro. Y esto nos debería estar preocupando a todos. Estoy hablando de los ataques a UNRWA, a las personas que se refugiaban en sus escuelas, estoy hablando de los ataques a todos los trabajadores sanitarios, a toda la población civil indiscriminadamente. Y bueno, esta falta de cumplimiento y de exigencia de cumplimiento de los derechos humanos al final lo que llevan es al descrédito del sistema internacional del que nos hemos dotado, que es imperfecto, evidentemente, pero es lo que tenemos ahora mismo. Y sobre todo es combustible para un resentimiento que crece en muchos países, especialmente aquellos los que llamamos del sur global, que paradójicamente son los que están activando muchos de los mecanismos para exigir el cumplimiento, ¿no? Estoy hablando de Sudáfrica y su demanda a la que se han adherido un buen número de países del sur, y que son los que, aunque tradicionalmente eran más objeto del derecho internacional, ahora están trabajando como sujetos, ¿no? y exigiendo ese cumplimiento, porque estos últimos 12 meses lo que dejan claro es que los derechos humanos parece que no son para todas las poblaciones del mundo. Y bueno, actuar de esta manera y no denunciarlo al final lo que hace es que en el futuro cualquiera pueda decir, cuando se le exija ese cumplimiento, pues con pronunciar Gaza, no creo que, por ejemplo, la Unión Europea pueda exigir mucho, ¿no? Después del papel que está teniendo. Y bueno, de ahí el título de la charla, Crisis de Humanidad, porque lo que nos jugamos es mucho. Y para cerrar con una nota de esperanza, quizá, pues os traigo este poema de este profesor palestino y escritor palestino que fue asesinado, si no recuerdo mal, en diciembre o en enero. Este es uno de los últimos poemas que publicó. Y bueno, él era muy activo en un movimiento en Gaza que se llama No Solo Números, ¿no? Esto es algo que ha venido reclamando mucho la población civil allí, ¿no? Que no son solo números, que tienen vidas, que tienen proyectos, que tienen sueños. Y creo que el poema bueno, habla por sí solo sobre también la necesidad de hablar de Palestina y seguir luchando, ¿no? porque su esperanza siga viva.
Y sin más, yo creo que podemos dar paso a las preguntas. Encantada de contestar cualquier inquietud que tengáis.